¿Alguna vez has tocado un objeto que no era tuyo y sentiste algo, un escalofrío, un vacío, como si ese objeto te estuviera mirando de vuelta? Mi nombre es Javier Morales y nunca creí en historias de fantasmas, maldiciones o cosas que van más allá de lo que vemos. Hasta el día en que compré un reloj usado en el Mercado Libertad en Guadalajara. Lo que pasó después no solo cambió mi vida, sino que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo mía, también podría ser sobre ti. Soy un tipo común, o al menos lo era, hasta que todo esto pasó. Crecí en Mexicalcingo, un barrio sencillo de Guadalajara, donde las calles de adoquín guardaban el olor a tortillas frescas y chile asado. Mi casa era pequeña, de adobe, con un tejado que goteaba en las lluvias de verano, y un patio donde mi madre, Rosa, criaba gallinas que picoteaban entre las plantas de maíz. Ella era el corazón de la casa, siempre en la cocina, cantando rancheras antiguas como Cielito Lindo, mientras molía chiles para el mole. Por las noches, después de que mi padre, Esteban, regresaba de su taller mecánico con las manos llenas de grasa, ella contaba historias. Eran leyendas de Guadalajara, La Llorona, llorando cerca del río San Juan de Dios, curanderas que sanaban con hierbas y oraciones, objetos antiguos que cargaban las almas de sus dueños. No todo lo que es viejo está muerto, Javier decía, con los ojos brillando a la luz de una vela, mientras yo, con 10 años, me reía, pensando que eran cuentos para asustar niños. A mi padre era todo lo contrario. Reparaba motores con la precisión de un cirujano, y su filosofía era simple en todo. En el mundo podía explicarse con lógica. El único monstruo es la ignorancia, Javier, decía, limpiándose las manos con un trapo manchado. Me enseñó a desmontar carburadores antes de que aprendiera a leer bien. Cuando tenía 8 años, encontré un anillo oxidado en el patio, medio enterrado en la tierra. Se lo mostré a mi madre, emocionado, pensando que era un tesoro. Ella palideció, me arrancó el anillo de la mano y lo tiró a la basura, diciendo: nunca tomes lo que no es tuyo, Javier. Algunas cosas traen más de lo que ves. No lo entendí en ese momento, pero esa memoria se quedó conmigo, como una semilla que solo germinaría años después. A pesar de la racionalidad de mi padre, heredé la curiosidad de mi madre. De niño corría por las calles de Mexicalcingo, explorando callejones, espiando vitrinas y soñando con el Mercado Libertad, que estaba a pocos kilómetros de allí. Mi primera visita al mercado a los 10 años fue como entrar en un mundo mágico. Los puestos rebosaban de colores de montones de mangos y aguacates como pirámides, telas bordadas ondeando al viento, juguetes de madera con pintura descascarada, pero lo que me fascinaba eran las cosas viejas en platos agrietados, sillas que crujían como si estuvieran vivas, libros con notas a mano en los márgenes. Imaginaba a quién los había usado, qué vidas habían vivido. Mi madre me jalaba del brazo, diciendo: no toques, Javier, no sabes de dónde vienen esas cosas. Años después, ya adulto, seguí esa pasión. Trabajé como mecánico en el taller de mi padre, en la avenida Vallarta, arreglando autos con la radio tocando Cielito Lindo de fondo. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 20 años, dejándome el taller. Era una vida monótona, pero cómoda. Los fines de semana regresaba al Mercado Libertad, ahora como un cazador de reliquias. No se trataba de coleccionar, sino de sentir. Un plato con bordes desgastados pudo haber estado en una boda en 1950. Un libro con un nombre escrito en la portada pudo haber sido el tesoro de alguien. Cada objeto era una ventana al pasado, y me encantaba abrirlas. Mi departamento, un cubículo en el centro de Guadalajara, con paredes descascaradas y un ventilador que nunca vencía el calor. Comenzó a llenarse de esas cosas: una taza agrietada, un espejo empañado, un radio que ya no funcionaba. No sabía que uno de esos objetos lo cambiaría todo. Doña Clara, mi vecina, una viuda que vivía en el departamento de al lado, siempre me miraba con desconfianza cuando llegaba con una nueva reliquia. Era una mujer menuda, con el cabello blanco recogido en un moño y ojos que parecían ver más de lo que decían. Tienes que dejar de traer esas cosas, Javier, decía, señalando el espejo que había comprado en el mercado. Algunas cosas cargan más que polvo. Yo me reía diciendo que eran solo historias de viejas, pero a veces, por las noches, cuando el departamento estaba en silencio, sentía un peso en el aire, como si alguien me estuviera observando. Crecí en Mexicalcingo, un barrio sencillo en el sur de Guadalajara, donde las calles de adoquín guardaban el calor del sol y el olor a tortillas frescas
se mezclaba con el aroma de los chiles asados en los comales de las vecinas. Nuestra casa era pequeña, hecha de adobe, con un tejado de tejas que goteaba cada verano cuando las lluvias torrenciales inundaban el patio. Allí mi madre Rosa criaba gallinas que picoteaban entre los tallos de maíz que ella plantaba con tanto cariño. El patio era su reino en un mosaico de tierra seca, macetas con hierbas medicinales y un tendedero donde la ropa ondeaba como banderas al viento. Mamá era el alma de la casa. Siempre estaba en la cocina, con un delantal manchado, cantando rancheras antiguas como Cielito Lindo o El Rey, mientras molía chiles en un molcajete de piedra. Su voz, cálida y ligeramente desafinada, llenaba el aire, y aunque yo era solo un niño, sentía que todo estaba bien mientras ella cantara. Por las noches, después de que mi padre, Esteban, regresaba del taller mecánico con las manos negras de grasa, mamá se sentaba con nosotros en la mesa de la cocina, bajo la luz titilante de una bombilla que colgaba del techo. Era entonces cuando contaba sus historias. No eran cuentos de hadas, sino leyendas de Guadalajara, historias que parecían tejidas con el mismo hilo que el viento traía del río San Juan de Dios. Hablaba de la Llorona, cuyo llanto desgarrador se escuchaba en las noches sin luna, buscando a sus hijos perdidos. Contaba de curanderas que vivían en los cerros, mujeres que podían sanar con un toque o una oración, pero que también podían maldecir si las ofendías, y a veces, susurrando como si temiera que alguien más escuchara, hablaba de objetos antiguos que no eran solo cosas. No todo lo que es viejo está muerto, Javier decía, con sus ojos oscuros brillando a la luz de una vela que siempre encendía para esas historias. Algunos objetos cargan las almas de quienes los tuvieron, sus deseos, sus dolores, o algo peor. Yo me reía, escondiendo el escalofrío que me recorría la espalda, pensando que eran cuentos para mantenerme lejos de los callejones oscuros o de las cosas ajenas. Mi padre era todo lo opuesto. Esteban Morales era un hombre práctico, de pocas palabras, con manos callosas que parecían capaces de arreglar cualquier cosa. Trabajaba en un taller mecánico en la avenida Vallarta, donde desmontaba motores con la precisión de un cirujano. Para él, el mundo era un mecanismo que podía entenderse si tenías las herramientas correctas. El único monstruo es la ignorancia, Javier me decía, limpiándose las manos con un trapo manchado que siempre llevaba en el cinturón. Me enseñó a desarmar carburadores cuando apenas podía sostener una llave inglesa y me hacía repetir cada paso hasta que lo memorizara. Todo tiene una razón, insistía, incluso cuando yo le hablaba de las historias de mamá, con los ojos muy abiertos, buscando una reacción. Él solo sacudía la cabeza, sonriendo, y decía a tu madre y sus cuentos, no dejes que te llenen la cabeza de fantasías. Pero, a pesar de la lógica de mi padre, algo en las historias de mamá se quedó conmigo. Había una curiosidad, una necesidad de mirar más allá de lo que se veía, que no podía explicar. Cuando tenía 8 años, encontré un anillo oxidado en el patio, medio enterrado en la tierra húmeda después de una lluvia. Era pequeño, con un diseño desgastado que apenas se distinguía, pero para mí era un tesoro, como algo sacado de una de las historias de mamá. Corrí a mostrárselo, emocionado, imaginando que pertenecía a un caballero o una princesa de otra época, pero cuando se lo puse en la mano, su rostro cambió, palideció, como si hubiera visto un fantasma, y me arrancó el anillo de los dedos. Nunca tomes lo que no es tuyo, Javier dijo, con una voz que temblaba de algo que no era solo enojo. Lo tiró al bote de basura, y cuando le pregunté por qué, solo respondió: algunas cosas traen más de lo que ves. No entendí entonces, pero esa memoria se clavó en mí, como una advertencia que ignoré por demasiado tiempo. De niño pasaba los días corriendo por las calles de Mexicalcingo, jugando fútbol con los chicos del barrio en un terreno baldío lleno de piedras, o explorando los callejones donde las casas viejas parecían guardar secretos. Me encantaba espiar las vitrinas de las tiendas de antigüedades en el centro, aunque rara vez entraba. Soñaba con el Mercado Libertad, el mercado al aire libre más grande de Guadalajara, que estaba a pocos kilómetros de casa. Mi primera visita allí, a los 10 años, fue como cruzar un portal a otro mundo. Mamá me llevó un sábado por la mañana, diciendo que necesitaba comprar chiles y telas para un vestido. Yo apenas podía mantenerle el paso, con los ojos saltando de un puesto a otro. Los colores eran abrumadores, a montones de mangos y aguacates apilados como pirámides, telas bordadas con flores y pájaros que ondeaban al viento, juguetes de madera con pintura descascarada que parecían haber sido amados por generaciones. El aire olía a tamales recién hechos,
cuero curtido y el dulzor pegajoso de los churros fritos. Pero lo que me atrapó fueron las cosas viejas, escondidas en los puestos más oscuros del mercado. Platos de cerámica con grietas, sillas que crujían como si tuvieran vida, libros con páginas amarillentas y notas garabateadas en los márgenes. Tocaba todo con cuidado, imaginando quién había usado esos objetos, qué historias guardaban. Mamá me jalaba del brazo diciendo: no toques, Javier, no sabes de dónde vienen esas cosas. Pero yo ya estaba hechizado. Años después, cuando ya era adulto, esa fascinación no se desvaneció. Después de la muerte de mi padre, a los 20 años, tomé las riendas del taller mecánico. Era una vida dura, pero predecible. Pasaba los días bajo el capó de los autos, con las manos manchadas de aceite, el sonido de la radio tocando rancheras o corridos de fondo, mis compañeros como Pedro, un hombre mayo ere que siempre llevaba un sombrero de paja, me contaban chistes o historias de sus pueblos, pero yo me mantenía un poco al margen, perdido en mis pensamientos. La muerte de mi padre dejó un hueco que no sabía cómo llenar. Mamá murió 2 años después, de una enfermedad que los doctores nunca explicaron del todo, y de repente estaba solo. El taller y mi departamento en el centro de Guadalajara, un cubículo con paredes descascaradas y un ventilador que giraba perezosamente, eran todo lo que tenía. Para escapar de la rutina, los fines de semana regresaba al Mercado Libertad, ahora como un cazador de reliquias. No era un coleccionista, no en el sentido de querer cosas valiosas. Era algo más profundo. Un plato con bordes desgastados podía haber estado en una mesa durante una boda. En los años 50, un libro con un nombre escrito en la portada podía haber sido el diario de alguien que ya no estaba. Una silla que crujía bajo mi peso podía haber sostenido a un abuelo contando historias a sus nietos. Cada objeto era una ventana al pasado, una forma de tocar vidas que se habían desvanecido. Mi departamento comenzó a llenarse de esas cosas, a una taza de cerámica con una grieta que parecía un relámpago, un espejo con el marco de madera astillado que siempre parecía empañarse sin razón, un radio antiguo que no funcionaba pero que guardaba como si tuviera un alma. No sabía entonces que uno de esos objetos, uno que aún no había encontrado, me arrastraría a un lugar del que no podría escapar. Doña Clara, mi vecina, una viuda menuda con el cabello blanco recogido en un moño, siempre me miraba con desconfianza cuando llegaba con algo nuevo. Vivía en el departamento de al lado, y a veces, cuando pasaba por su puerta abierta, la veía rezando frente a un pequeño altar con velas y una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Tienes que dejar de traer esas cosas, Javier», me decía, señalando el espejo que había comprado en el mercado un mes antes. «Algunas cosas cargan más que polvo». Yo me reía diciendo que eran solo historias de viejas, pero sus palabras se quedaban conmigo. Una vez me contó una historia sobre su hermano que había comprado un rosario en un mercado de pueblo y, poco después, comenzó a escuchar rezos en la noche, como si alguien estuviera orando en su habitación. «Lo quemó», dijo, con los ojos fijos en los míos, y aún así, a veces, escuchaba el Ave María en el viento. Yo asentía, fingiendo interés, pero por dentro repetía las palabras de mi padre: «El único monstruo es la ignorancia». A veces, en las noches calurosas de Guadalajara, cuando el ventilador no podía contra el bochorno, me sentaba en mi pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad y escuchando el murmullo de los autos en la distancia. Pensaba en mi madre, en sus historias, en cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cosas que no se podían explicar. Pensaba en mi padre, en su risa grave cuando me veía creer, aunque fuera por un segundo, en los cuentos de mamá, y pensaba en mí, en cómo, a pesar de todo, algo en mí quería creer. Quería encontrar algo que rompiera la lógica, algo que me conectara con el pasado de una manera que no pudiera ignorar. No sabía que ese algo ya estaba buscándome. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, Pedro, mi compañero, me vio mirando una moneda vieja que había encontrado en la guantera de un auto. Era de cobre, con una fecha borrosa, pero me fascinó. «Cuidado con esas cosas, Javier», dijo, quitándose el sombrero para secarse el sudor de la frente. Mi abuelo decía que los objetos viejos son como puertas. A veces, no sabes qué hay del otro lado. Me reí, guardándome la moneda en el bolsillo, pero sus palabras se sumaron al eco de las advertencias de mamá y doña Clara. No todo lo que es viejo está muerto. Algunas cosas traen más de lo que ves. Los objetos viejos son como puertas. No podía evitarlo, en cada advertencia me hacía querer abrir esas puertas aún más. Mi vida hasta ese momento era una rutina que aceptaba sin cuestionar. El taller, el mercado, mi departamento lleno de reliquias, pero había un vacío, uno que no podía nombrar, que me llevaba a buscar más,
a tocar más, a querer más del pasado. No sabía que el pasado también podía querer algo de mí. No sabía que en una tarde de septiembre de 2024, en el Mercado Libertad encontraría un objeto que no solo abriría una puerta, sino que me arrastraría a través de ella. Era una tarde de septiembre de 2024, y el calor en Guadalajara era insoportable. El sol quemaba el asfalto, creando espejismos que temblaban en la calle. El Mercado Libertad estaba más vacío de lo normal, con el calor ahuyentando a los turistas y hasta a los vendedores más insistentes. Caminé por los callejones, el sudor corriendo por mi nuca, el aire pesado con el olor a frutas maduras, cuero viejo e incienso quemándose en algún rincón. Los puestos eran un caos organizado en montones de mangos y aguacates, ropa colgada en tendederos improvisados, artesanías de barro con detalles pintados a mano. El sonido era una sinfonía caótica en vendedores gritando precio, niños riendo, el chisporroteo de la grasa en la plancha de tacos, pero no estaba allí por las frutas ni los souvenirs. Quería algo con historia. Pasé por un puesto de joyas antiguas donde una mujer gritaba los precios de anillos de plata. Otro vendía muñecas de trapo con ojos torcidos que parecían seguirme mientras pasaba. Entonces, en un callejón más estrecho, casi escondido entre dos puestos más grandes, vi algo brillar. Era una mesa cubierta de chucherías en relojes rotos, cubiertos torcidos, un espejo con el marco agrietado. En el centro, un reloj de bolsillo antiguo, con una tapa de plata grabada con un patrón floral que parecía pulsar bajo la luz. El vidrio estaba rayado como si dedos ansiosos lo hubieran frotado durante décadas, pero la manecilla aún se movía, con un tic-tac lento, vacilante, como si el reloj estuviera cansado de contar el tiempo. La vendedora era una mujer anciana, con arrugas tan profundas que parecían talladas. Llevaba un pañuelo negro atado en la cabeza, y sus ojos, hundidos y brillantes, me observaban con una intensidad que me puso incómodo. «Es especial», dijo, con una voz ronca, casi tragada por el ruido del mercado. «Perteneció a alguien importante. Pero cuidado, joven. No todo lo que es viejo quiere ser encontrado». Sonreí, algo incómodo, pensando que era un truco para subir el precio. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, sacando el dinero del bolsillo. «¿10 pesos?» respondió, sin dudar, sin negociar. 10 pesos por un reloj de plata era prácticamente un regalo. La di a Billy arrugado, y cuando sus dedos rozaron los míos, sentí un frío que no explicaba, como si estuviera hecha de piedra. Tomé el reloj, sintiendo su peso en la palma de mi mano. Cuando me giré para agradecerle, el puesto estaba vacío. La mujer había desaparecido. No había pañuelo, mesa, nada. Solo el espacio entre los otros puestos, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, regresé al mercado, decidido a encontrar a la mujer. Pregunté a otros vendedores, describiendo el pañuelo negro, los ojos hundidos. La voz ronca nadie la conocía. Un hombre que vendía cuchillos artesanales con mangos de hueso me miró con desconfianza. «Cuidado con lo que compras aquí, amigo», dijo, en voz baja. «Algunas cosas no quieren ser vendidas y ni otras. Ellas te eligen a ti». Se dio la vuelta, como si hubiera dicho demasiado Why me de Joali, con el reloj pesando en mi bolsillo. El calor de esa tarde de septiembre en Guadalajara era insoportable, del tipo que hace que el aire tiemble y el asfalto queme a través de las suelas de los zapatos. El Mercado Libertad, también conocido como San Juan de Dios, estaba más vacío de lo habitual. El sol, en su apogeo, había ahuyentado a los turistas que normalmente abarrotaban las calles, y hasta los vendedores más insistentes parecían rendidos, sentados bajo los toldos de sus puestos, abanicándose con periódicos viejos. Caminaba por los callejones del mercado, con el sudor corriendo por mi nuca, empapando la camiseta que se pegaba a mi espalda. El aire estaba cargado de olores que se entrelazaban como hilos. El dulzor pegajoso de los mangos maduros, el aroma terroso del cuero curtido, el humo picante de los tacos al pastor girando en un trompo, el leve perfume del incienso quemándose en algún puesto escondido. Los sonidos eran una sinfonía caótica, vendedores gritando, «Lleve sus aguacates, baratos, baratos», niños corriendo y riendo mientras esquivaban a los adultos, el crujido de las bolsas de plástico, el tintineo de monedas cambiando de manos. Pero yo no estaba allí por las frutas, las telas bordadas o los souvenirs de barro pintado. Estaba buscando algo diferente, algo que no se encuentra en los puestos brillantes bajo el sol. Quería algo con historia.
El Mercado Libertad es un laberinto, un lugar donde puedes perderte entre los puestos y encontrar cosas que no sabías que existían. Los callejones se retuercen como venas, algunos anchos y llenos de luz, otros estrechos y oscuros, donde los toldos bloquean el sol y el aire se siente más pesado. Siempre me habían atraído los puestos menos visitados, los que estaban en los rincones olvidados, donde los vendedores no gritaban para llamar la atención. Allí, entre el polvo y las sombras, encontraba lo que buscaba: abllitos, sucedos, reliquias del pasado que parecían susurrar historias de quienes las habían tocado antes. Una vez compré un plato de cerámica con una grieta que parecía un relámpago, imaginando que había estado en la mesa de una familia en los años 60 otra vez. Un libro de poesía con una dedicatoria desvaída para mi amor, 1947. Esos objetos eran más que cosas. Eran pedazos de tiempo, fragmentos de vidas que podía sostener en mis manos. Mi madre, que Dios la tenga, siempre me advertía: cuidado con lo que traes a casa, Javier. No todo lo que es viejo está muerto. Yo me reía, pensando que eran supersticiones de una mujer criada con cuentos de curanderas y la Llorona. ¿Cómo me equivoqué? Esa tarde, caminé por el mercado con un propósito, aunque no podía nombrarlo. Había algo en el aire, una sensación que no era solo el calor. Era como si el mercado estuviera conteniendo el aliento, esperando a que diera el paso equivocado. Pasé por un puesto de joyas antiguas, donde una mujer con el cabello teñido de rojo gritaba precios de anillos de plata y collares con piedras que brillaban bajo la luz. «Pásale, joven. Lleva un regalo para tu novia», me dijo, guiñándome un ojo. Sonreí negando con la cabeza y seguí adelante. Más allá, un hombre vendía muñecas de trapo con ojos de botón, torcidos, que parecían seguirme mientras pasaba. Me detuve un momento, sintiendo un escalofrío que no explicaba el calor, y apuré el paso. El mercado tiene esa forma de jugar contigo, de hacerte sentir que cada esquina guarda algo que no estás seguro de querer encontrar. Entonces, en un callejón más estrecho, casi escondido entre dos puestos grandes con toldos de lona azul, vi algo que brilló bajo un rayo de sol que se colaba por una grieta. Era una mesa pequeña, cubierta de chucherías que parecían olvidadas por el tiempo, relojes de pulsera con correas rotas, cubiertos de plata torcidos como si alguien los hubiera doblado con furia, un espejo con el marco de madera astillado, un candelabro cubierto de cera seca. Pero en el centro, como si estuviera esperándome, había un reloj de bolsillo, antiguo, con una tapa de plata grabada con un patrón floral que parecía moverse, pulsar bajo la luz. El vidrio estaba rayado, con surcos profundos, como si dedos ansiosos lo hubieran frotado durante décadas. Pero la manecilla aún se movía, produciendo un tic-tac lento, vacilante, como si el reloj estuviera agotado de contar el tiempo. Lo tomé con cuidado, sintiendo su peso en la palma de mi mano. Frío a pesar del calor que me rodeaba. Era hermoso, pero también inquietante. Había algo en el que no podía explicar, como si no fuera solo un objeto, sino algo que me miraba de vuelta. La vendedora estaba sentada detrás de la mesa, casi invisible hasta que levantó la mirada. Era una mujer anciana, con arrugas tan profundas que parecían talladas en su piel. Llevaba un pañuelo negro atado en la cabeza, y sus ojos, hundidos y brillantes como dos pozos oscuros, me observaron con una intensidad que me hizo querer dar un paso atrás. Su ropa era sencilla, un vestido gris que parecía desvaído por el tiempo, y sus manos, apoyadas en la mesa, eran nudosas, con uñas largas y amarillentas. «Es especial», dijo, con una voz ronca, áspera, que apenas escuchaba por encima del murmullo del mercado. «Perteneció a alguien importante. Pero cuidado, joven, no todo lo que es viejo quiere ser encontrado». Sus palabras me recorrieron como un viento frío, pero sonreí, incómodo, pensando que era un truco para inflar el precio. Los vendedores en el mercado siempre tienen historias, cuentos para hacer que sus mercancías parezcan más valiosas. «¿Cuánto cuestan?», pregunté, metiendo la mano en el bolsillo para sacar mi cartera. «10 pesos», respondió, sin dudar, sin negociar, con los ojos fijos en los míos. 10 pesos por un reloj de plata, con detalles tan finos que parecían hechos por un artista obsesionado. Era ridículo, prácticamente un regalo. Saqué un billete arrugado, y cuando se lo entregué, sus dedos rozaron los míos. Eran fríos, duros, como si estuvieran hechos de piedra, y un escalofrío me subió por el brazo. «Tom el reloj», sintiendo su peso como una promesa que no entendía. Cuando me giré para agradecerle,
El puesto estaba vacío. No había mesa, no había pañuelo negro, no había anciana, solo un espacio estrecho entre los otros puestos, con el suelo cubierto de polvo y unas pocas hojas secas que el viento arrastraba. Mi Quirali, parpadeando, con el reloj en la mano, buscando alguna señal de que no estaba imaginando cosas. Los vendedores de los puestos cercanos seguían con sus gritos, sus risas, como si nada hubiera pasado. Me acerqué a una mujer que vendía tamales, con un delantal manchado de salsa. Disculpe, dije, con la voz un poco temblorosa. ¿Dónde está la anciana que estaba aquí, la del pañuelo negro? La mujer me miró, frunciendo el ceño, y negó con la cabeza. No hay nadie aquí, joven. Ese espacio lleva meses vacío. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mayer el reloj en mi mano, y el tic-tac parecía más fuerte, como si estuviera riéndose de mí. Regresé al mercado al día siguiente, con el sol aún más implacable, decidido a encontrar respuestas. El reloj pesaba en mi bolsillo, frío contra mi pierna, como si quisiera recordarme su presencia. Caminé por el mismo callejón, pero no había rastro del puesto. El espacio entre los toldos estaba vacío, con el suelo cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Pregunté a los vendedores cercanos, describiendo a la anciana en el pañuelo negro. Los ojos hundidos, la voz ronca que parecía salir de un lugar profundo. Nadie la conocía. Una joven que vendía collares de cuentas me miró con curiosidad, pero negó con la cabeza. Aquí hay mucha gente, señor. Tal vez la confundió con alguien más, pero yo sabía que no era una confusión. La había visto, había tocado su mano, había comprado el reloj. Más adelante encontré a un hombre mayo ere sentado en una silla plegable junto a un puesto de cuchillos artesanales con mangos de hueso. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja y sus manos, llenas de cortes antiguos, pulían una hoja con un trapo. Disculpe, dije, acercándome. Estoy buscando a una mujer que vendía aquí ayer, en un puesto pequeño, con un pañuelo negro. Él levantó la mirada. Y por un momento, sus ojos parecieron perforarme. No hay nadie así aquí, dijo, con una voz baja, casi un susurro. Pero si compraste algo en ese callejón, amigo, ten cuidado. Algunas cosas no quieren ser vendidas, y otras, ellas te eligen a ti. En sus palabras me helaron la sangre. Quise preguntarle más, pero él volvió a su cuchillo, como si no quisiera seguir hablando. Me alejé, con el corazón latiendo más rápido, sintiendo el peso del reloj en mi bolsillo como si estuviera vivo. Pasé horas recorriendo el mercado, buscando cualquier pista. Hablé con una anciana que vendía hierbas medicinales, con un hombre que tallaba figuras de madera, con una pareja joven que ofrecía joyas de plata. Nadie sabía nada de la mujer del pañuelo negro, pero cada conversación me dejaba con la misma sensación en una advertencia tácita, una mirada que decía más de lo que las palabras podían. El mercado, que siempre había sido un lugar de maravilla para mí, ahora parecía un rompecabezas, un lugar donde las cosas no eran lo que parecían. Me detuve en un puesto de libros usados, donde un hombre con gafas rotas hojeaba una novela amarillenta. ¿Ha oído hablar de objetos que no deberían venderse?, pregunté, eligiendo mis palabras con cuidado. Él me miró por encima de sus gafas, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En este mercado, todo tiene una historia, dijo. Pero no todas las historias son para contar. Me dio la espalda, y supe que no sacaría nada más de él. Cuando salí del mercado, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Las calles estaban más llenas ahora, con la gente aprovechando el alivio del calor. Pero yo me sentía atrapado, como si hubiera cruzado una línea invisible. El reloj en mi bolsillo parecía más pesado, y el tic-tac, aunque apenas audible, resonaba en mi cabeza. Pensé en las palabras de mi madre, en las advertencias de doña Clara, en el hombre de los cuchillos. No todo lo que es viejo quiere ser encontrado. Algunas cosas te eligen a ti. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era solo un reloj, un objeto bonito con una historia que no importaba. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Había algo en ese reloj, algo que me había encontrado a mí, no al revés. De camino a casa, pasé por una iglesia pequeña, con una fachada de piedra desgastada y un campanario que sonaba con un eco grave. Me detuve, mirando la puerta abierta, donde una mujer encendía velas frente a un altar. Por un momento, pensé en entrar, en pedir una bendición, en dejar el reloj allí y olvidarme de todo. Pero algo me detuvo, una sensación que no podía nombrar. Era como si el reloj supiera lo que estaba pensando,
como si no quisiera dejarme ir. Lo saqué del bolsillo bajo la luz tenue de un farol Y. Avery la tapa. La inscripción brillaba para Annie, con amor eterno. 1923 en el tic-tac era lento pero firme, como un latido. Sari la tapa. Guardé el reloj y seguí caminando, con el peso de esa tarde siguiéndome como una sombra. Esa noche, cuando llegué a casa con el reloj en el bolsillo, pensé que todo sería como siempre en una cena rápida, un poco de televisión y a dormir. Pero algo había cambiado. El reloj no era solo un objeto, era una presencia, algo que se coló en mi vida y comenzó a desmoronar todo lo que creía saber. Lo que pasó después me hizo entender que hay cosas que no se explican, cosas que no quieres que te encuentren. Después de regresar del Mercado Libertad, me senté en la mesa de la cocina de mi departamento, bajo la luz frágil de una lámpara que parpadeaba cada pocos minutos, como si estuviera a punto de rendirse. Mi hogar era un caos organizado, un reflejo de mi vida en estantes llenos de libros viejos con páginas amarillentas, una taza de cerámica agrietada en el fregadero, un radio antiguo que no funcionaba pero que nunca tiré, un espejo con el marco astillado que siempre parecía empañarse sin razón. El departamento era pequeño, con paredes descascaradas que olían a humedad y un ventilador de techo que giraba perezosamente, incapaz de vencer el calor pegajoso de Guadalajara en septiembre. Saqué el reloj del bolsillo, sintiendo su peso frío en la palma de mi mano, y lo coloqué en la mesa, frente a mí. La tapa de plata brillaba bajo la luz, con sus detalles florales tan intrincados que parecían moverse si los mirabas demasiado tiempo. Lo abrí con cuidado, y en el interior, la inscripción grabada me miró de vuelta. Para Ahane, con amor eterno, 1923. El mecanismo seguía funcionando, pero el tic-tac era irregular, como si el reloj estuviera luchando por mantenerse vivo. Toqué el vidrio rayado, sintiendo los surcos profundos bajo mis dedos, y por un instante, tuve la sensación de que algo me observaba. No desde la habitación, no desde las ventanas abiertas por donde entraba el murmullo de la ciudad, sino desde el reloj mismo. Sacudí la cabeza, riéndome de mí mismo. Demasiadas historias de mamá, murmuré, intentando convencerme. Era solo un reloj, un objeto bonito con una historia que no importaba. Lo dejé en la mesita de noche, junto a mi cama, y me fui a dormir, con el calor colándose por las cortinas y el ventilador zumbando como un insecto atrapado. No sé qué hora era cuando desperté, pero el departamento estaba oscuro, salvo por la luz tenue de un farol que se filtraba por las cortinas. Mi corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido un maratón, aunque no recordaba ningún sueño que lo justificara. Me quedé quieto, escuchando el silencio, que no era silencio en absoluto. Había un murmullo bajo, casi imperceptible, como una voz susurrando palabras que no podía entender. Era lejano, pero parecía venir de todos lados al mismo tiempo, de las paredes, del techo, del suelo. Me incorporé en la cama, con el sudor pegándose a las sábanas, y miré hacia la mesita de noche. El reloj estaba allí, exactamente donde lo había dejado, pero la tapa estaba entreabierta, como si alguien la hubiera forzado. El tic-tac era más fuerte ahora, más claro, resonando en la oscuridad como un latido. Encendí la lámpara, con el interruptor temblando en mi mano, y tomé el reloj. Estaba frío, demasiado frío para el calor de la noche. Cuando abrí la tapa por completo, la manecilla se detuvo, y el murmullo cesó. Silencio absoluto, del tipo que te hace contener la respiración. Y entonces, un grito ahogado rompió el silencio, resonando en el departamento como si alguien estuviera dentro. A pocos pasos de mí vivía solo. Salté de la cama, con el reloj cayendo al suelo, con un sonido metálico que reverberó en el silencio. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. Corrí hacia la puerta principal revisando la cerradura. Estaba cerrada, con el cerrojo echado. Fui a las ventanas, una por una, todas aseguradas, las cortinas inmóviles. No había nadie, nada fuera de lugar, pero el eco de ese grito seguía en mi cabeza, como si se hubiera grabado en el aire. Volví al dormitorio con las piernas temblando y entonces lo vi. El espejo del baño que estaba junto a la habitación estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. No había vapor, no había razón para eso. Y en el centro del espejo, escrito con el dedo en líneas temblorosas, estaba una sola palabra: devuélvelo. Me quedé congelado mirando esas letras torcidas con el corazón en la garganta. Intenté limpiar el espejo con una toalla, frotando con fuerza, pero la palabra no desaparecía. Era como si estuviera grabada en el vidrio,
como si el espejo mismo la hubiera absorbido. Mi mente buscaba explicaciones, cualquier cosa que encajara con la lógica que mi padre me había inculcado. Tal vez había caminado dormido, tal vez había escrito yo mismo la palabra sin darme cuenta, pero sabía que no era verdad. Sabía en el fondo que el reloj tenía algo que ver. Lo recogí del suelo, con las manos temblando, y lo guardé en un cajón de la cómoda, cerrándolo con fuerza, como si eso pudiera contener lo que fuera que estaba pasando. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en el sofá con todas las luces encendidas, escuchando el silencio pesado del departamento. Cada crujido del edificio, cada coche que pasaba en la calle, me hacía saltar. El calor parecía más opresivo, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Al día siguiente, el sol no trajo alivio. Me sentía agotado, con los ojos pesados, como si no hubiera dormido en día. Fui al baño, evitando mirar el espejo, pero no pude resistirme. La palabra seguía allí, devuélvelo, más tenue ahora, pero aún visible, como una sombra que se negaba a desaparecer. Me lavé la cara, intentando despejar la mente, y fui a la cómoda. El cajón estaba abierto, no ligeramente entreabierto, sino completamente abierto, como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. El reloj estaba en el centro de la mesa de la cocina, con la tapa abierta, y había algo nuevo en un rayón profundo en el vidrio, como si alguien hubiera intentado rasgarlo con un cuchillo. Me quedé mirándolo, con un nudo en el estómago, sintiendo que el departamento ya no era mío, como si algo más estuviera ocupándolo. Intenté seguir con mi día, ir al taller, fingir que todo era normal, pero no podía concentrarme. Los sonidos del taller, el zumbido de las herramientas, las risas de Pedro, la radio tocando rancheras, se sentían distantes, como si estuviera bajo el agua. Mis manos temblaban mientras trabajaba en un motor, y más de una vez Pedro me miró con preocupación. ¿Estás bien, Javier?, preguntó, quitándose el sombrero para secarse el sudor. Parece que viste un fantasma. Me reí, forzando una sonrisa, y dije algo sobre el calor, pero sus palabras me golpearon. Enfant. Pensé en mi madre, en sus historias de objetos que cargaban almas, en la advertencia de la anciana del mercado: no todo lo que es viejo quiere ser encontrado. Sacudí la cabeza, intentando volver al presente, pero el tic-tac del reloj seguía en mi mente, incluso estando a kilómetros de él. Esa noche, de regreso en el departamento, intenté ignorar el reloj. Lo dejé en la mesa de la cocina, sin tocarlo, y me senté frente al televisor, subiendo el volumen para ahogar cualquier sonido que no quisiera escuchar. Pero no funcionó. El murmullo volvió, más claro ahora, como si las palabras estuvieran tomando forma. Escuché fragmentos a tiempo en mío: devuélvelo. No era una voz que venía de fuera, sino una que resonaba dentro de mi cabeza, como un eco que no podía apagar. Apagué el televisor con las manos temblando y miré hacia la mesa. El reloj estaba allí, pero ahora estaba abierto, y la manecilla giraba al revés, lentamente, como si estuviera deshaciendo el tiempo. Me levanté, con el corazón acelerado, y cerré la tapa con un golpe. El tic-tac se detuvo, pero el murmullo no. Era más fuerte, más insistente, y ahora venía con imágenes and destellos de una tienda oscura. Engranajes girando, manos ensangrentadas ajustando un reloj. Parpadeé, tratando de alejar las imágenes, pero seguían allí, como si alguien estuviera proyectándolas en mi mente. Corrí al lavabo, abriendo el grifo para lavarme la cara, pero el espejo estaba empañado de nuevo. Esta vez, no había solo una palabra, había una frase escrita en letras desiguales, como si alguien la hubiera garabateado con prisa: no puedes guardarme. Grité, retrocediendo, y tropecé con una silla que no recordaba haber dejado allí. El departamento parecía diferente, más pequeño, como si las paredes estuvieran cerrando. Los objetos que había comprado en el mercado, la taza, el espejo, el radio, parecían vibrar como si estuvieran despiertos, observándome. Tomé el reloj, con la intención de tirarlo por la ventana, de romperlo, de hacer cualquier cosa para detener lo que estaba pasando. Pero cuando lo levanté sentí en peso, no solo físico, sino algo más, como si el reloj estuviera aferrándose a mí. Lo dejé caer, y cuando golpeó el suelo, la tapa se abrió, y un pedazo de papel amarillento salió de dentro, doblado y frágil, como si hubiera estado escondido allí por décadas. Con las manos temblando, desdoblé el papel. Era una nota escrita con una caligrafía temblorosa. En tinta desvaída: no lo guardes, no lo destruyas.
Devuélvelo al lugar donde el tiempo no pasa en él. Las iniciales coincidían con la inscripción del reloj. Mi mente dio vueltas buscando sentido. ¿Quién era EIN? ¿Qué significaba el lugar donde el tiempo no pasa? Pensé en mi madre, en cómo habría rezado el rosario, encendiendo velas, para protegerse de algo como esto. Pensé en mi padre, en su risa cuando le hablaba de fantasmas, diciendo que todo tenía una explicación. Pero no había explicación para esto. No había lógica que pudiera salvarme. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con el reloj en la mesa frente a mí, observándolo como si fuera a moverse solo. El murmullo no volvió, pero el silencio era peor, como si algo estuviera esperando, acechando. Cada sombra en el rabillo del ojo me hacía girar la cabeza. Cada crujido del edificio me hacía apretar los puños. Pensé en doña Clara, mi vecina, y en sus historias de sombras en el edificio. Una vez me había contado que, años atrás, un inquilino había encontrado un rosario en el sótano, y después escuchaba rezos en la noche, incluso cuando estaba solo. Quemó el rosario, dijo, pero las voces no se fueron. Me pregunté si debía hablar con ella, pero la idea de admitir lo que estaba pasando me hacía sentir ridículo. Yo era el hijo de Esteban Morales, el hombre que creía que todo podía arreglarse con una llave inglesa. No podía estar perdiendo la cabeza por un reloj. Al día siguiente fui a trabajar, pero el taller se sentía como un lugar extraño. Pedro notó mi estado, y esta vez no bromeó. Javier, ¿qué te pasa? Pareces enfermo, dijo. Apoyando una mano en mi hombro, no pude contenerme. Le conté lo del reloj, el grito, el espejo, la nota, esperando que se riera, que me dijera que estaba exagerando, pero no lo hizo. Se quedó callado, mirando el suelo, y luego dijo, mi abuelo tenía un anillo que encontró en un campo. Decía que a veces por la noche sentía que alguien lo estaba mirando, como si el anillo tuviera ojos. Lo enterró, pero nunca volvió a dormir tranquilo. Me miró, con una seriedad que no le conocía. Deshazte de ese reloj. Javier, no es tuyo. Sus palabras me siguieron todo el día, mezclándose con las de mi madre y dona Clara, de la anciana del mercado. Esa tarde, decidí intentarlo. Tomé el reloj, lo metí en una bolsa de plástico y caminé hasta un contenedor de basura a unas calles de mi departamento. Lo tiré, escuchando el sonido metálico cuando golpeó el fondo. Me sentí aliviado, como si hubiera cortado una cuerda que me ataba, pero cuando regresé a casa, el alivio se desvaneció. El reloj estaba en la mesa de la cocina, con la tapa abierta, el tic-tac más fuerte que nunca, y en el espejo del baño, una nueva frase: no puedes escapar. No sabía qué hacer. Pensé en quemarlo, en romperlo, en llevarlo a la iglesia, pero la nota seguía en mi cabeza: devuélvelo al lugar donde el tiempo no pasa. No tenía idea de qué significaba, pero sabía que no podía seguir así. La mía Miguel, mi amigo de la infancia, que ahora era sacerdote en Tlaquepaque. No le conté todo, solo lo suficiente para que no pensara que estaba loco. Necesito tu ayuda, dije con la voz quebrada. Trae el reloj, respondió, sin dudar, y no lo toques más de lo necesario. No podía ignorar lo que estaba pasando. El grito en la noche, los mensajes en el espejo, la nota que salió del reloj, todo apuntaba a algo que no podía explicar, pero que tampoco podía dejar atrás. Tenía que saber qué era ese reloj, de dónde venía, quién era NE. Lo que descubrí no solo me dio respuestas, sino que me arrastró más profundo a un lugar del que no estoy seguro de haber escapado. Después de esa segunda noche, cuando el reloj apareció de nuevo en mi mesa, y el espejo mostró esas palabras: no puedes escapar. Supe que no podía seguir fingiendo que todo era normal. Mi departamento, que alguna vez fue mi refugio, ahora se sentía como una trampa. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido del edificio sonaba como un paso. El reloj, con su tic-tac lento y su peso frío, era el centro de todo, una presencia que no me dejaba en paz. Me negaba a tocarlo, pero no podía deshacerme de él. Lo había intentado, y siempre volvía, como si tuviera voluntad propia. Mi mente, criada con la lógica de mi padre, buscaba explicaciones. Tal vez estaba alucinando, tal vez el estrés del taller me estaba afectando. Pero las palabras de mi madre, sus advertencias sobre objetos que cargaban más que polvo, resonaban más fuerte que nunca. Y esa nota, con la caligrafía temblorosa de Annie, me daba una pista, un nombre, algo a lo que aferrarme. Decidí buscar respuestas, aunque no estaba preparado para lo que encontraría. Me senté en la mesa de la cocina, con el celular en la mano, la luz de la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra. El departamento estaba silencioso, salvo por el tic-tac del reloj que seguía en la mesita de noche,
donde lo había dejado después de encontrarlo en la cocina. Tecleé en el buscador "An objetos malditos Guadalajara, reloj de bolsillo antiguo, inscripción Anne Nian 1923. Los resultados eran un caos en foros de paranormalidad, con historias exageradas, páginas de turismo hablando del Mercado Libertad, anuncios de relojes antiguos en venta, pero después de horas, con los ojos ardiendo por la luz de la pantalla, encontré algo. Era un artículo digitalizado de El Informador, un periódico de Guadalajara, fechado en noviembre de 1923. El titular decía: "A misteriosa muerte de relojero en el centro de la ciudad". A mi corazón dio un vuelco. Leí con avidez, cada palabra clavándose en mi mente. El artículo hablaba de Antonio Estrada, un relojero de 45 años, conocido en Guadalajara por su habilidad casi sobrenatural para reparar relojes y crear mecanismos delicados. Lo encontraron muerto en su tienda, ubicada cerca de la Plaza de Armas, con la puerta cerrada por dentro y las ventanas selladas. No había signos de violencia, ninguna herida, ninguna causa clara de muerte. Los vecinos contaron que, en las semanas previas, Antonio parecía perturbado, hablando solo, murmurando sabrá voces en el tiempo y un reloj que no paraba. Algunos decían que había perdido la cordura tras la muerte de su esposa, ocurrida un año antes. Otros rumoreaban cosas más oscuras, que había hecho un pacto con algo que no debía. El día que lo encontraron, la tienda estaba en desorden, con herramientas y relojes rotos esparcidos por el suelo. Pero un objeto estaba intacto, en un reloj de bolsillo de plata, con una inscripción que decía para Anne, con amor eterno 1923. La policía archivó el caso como suicidio, pero el reloj desapareció de la escena del crimen y nunca fue encontrado. Sentí un escalofrío al leer eso, mirando hacia la mesita donde estaba el reloj. Era él, Anne tenía que serlo. El artículo no decía mucho más, pero mencionaba que los registros de Antonio Estrada estaban en la Biblioteca Pública de Jalisco, donde se guardaban archivos históricos de la ciudad. Decidí ir allí, aunque una parte de mí quería tirar el celular, cerrar los ojos y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero la otra parte, la que heredó la curiosidad de mi madre, no podía dejarlo ir. Recordé una vez cuando era niño, cuando le pregunté a mamá por qué algunas cosas daban miedo. «Porque no las entendemos», Javier dijo, acariciándome el cabello. «Y lo desconocido siempre quiere ser conocido». Esas palabras me empujaron a levantarme, tomar el reloj con cuidado, como si fuera a quemarme, y guardarlo en mi mochila. Salí del departamento al amanecer, con el cielo de Guadalajara todavía gris, el aire fresco oliendo a tierra húmeda y tortillas calentándose en algún comal cercano. La Biblioteca Pública de Jalisco era un edificio imponente, con columnas de piedra y un interior que olía a papel viejo y cera de madera. El silencio allí era diferente al de mi departamento, más pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido entre los estantes. Me acerqué al mostrador, donde una bibliotecaria joven, con gafas redondas y el cabello recogido, me miró con curiosidad. «Necesito información sobre un relojero Antonio Estrada de 1923», dije, tratando de sonar casual. Ella frunció el ceño, tecleando en su computadora, y me indicó que los archivos históricos estaban en el segundo piso, con un historiador llamado Don Rafael, que conocía bien los registros de la ciudad. Subí las escaleras con el reloj pesando en mi mochila, su tic-tac amortiguado pero constante, como un recordatorio de que no estaba solo. Don Rafael era un hombre anciano, con anteojos torcidos y una camisa blanca que parecía de otra época. Estaba sentado en una mesa rodeada de libros y papeles, con una lupa en la mano, examinando un documento amarillento. Cuando me presenté, levantó la mirada, y sus ojos, brillantes y penetrantes, parecieron leerme antes de que dijera una palabra. «Antonio Estrada», repitió, cuando le conté lo que buscaba, su voz temblando ligeramente, no de miedo sino de entusiasmo. «Un hombre fascinante y trágico. Siéntate, joven, esto tomará un momento». Me senté, con la mochila en el regazo, sintiendo el reloj como un corazón latiendo contra mi pecho. Don Rafael me contó que Antonio Estrada era más que un relojero. Era un artesano obsesionado con el tiempo. Alguien que creía que los relojes no solo lo medían, sino que podían controlarlo. Su tienda, en la calle Corregidora, era un lugar pequeño, pero lleno de maravillas en relojes de pared que cantaban como pájaros, relojes de bolsillo con mecanismos tan precisos que parecían vivos.
Pero después de la muerte de su esposa, Elena, en 1922, Antonio cambió. Se volvió retraído, pasaba noches enteras en su tienda, trabajando en un proyecto que nunca mostró a nadie. Los vecinos decían que escuchaban murmullos, risas, incluso gritos, aunque la tienda estaba cerrada. Don Rafael sacó un cuaderno viejo, con tapas de cuero agrietadas, y lo abrió con cuidado. Esto lo escribió un amigo de Antonio, un joyero que lo visitó poco antes de su muerte, dijo, señalando una página. Leí en voz baja: Antonio está perdido. Dice que el reloj que hizo para Elena no es solo un regalo. Dice que tiene un alma que le habla. Creo que ha perdido la razón. Don Rafael me miró, ajustándose los anteojos. Hay rumores, joven, que no están en los libros. Algunos decían que Antonio hizo un pacto no con Dios, sino con algo más, para traer a Elena de vuelta. Ese reloj, el que mencionas, era su obra maestra, pero también su maldición. Sentí un nudo en el estómago. Pregunté si sabía qué pasó con el reloj después de la muerte de Antonio. Don Rafael negó con la cabeza: desapareció. Algunos dicen que lo robaron, otros que se lo llevó el diablo. Pero si lo tienes... Hizo una pausa, mirándome con una mezcla de curiosidad y advertencia: ten cuidado. Los objetos como ese no descansan. Pasé horas en la biblioteca revisando periódicos, registros, cualquier cosa que mencionara a Antonio. Encontré otro artículo de un periódico local menos conocido que hablaba de desapariciones en Guadalajara en los años posteriores a 1923. Varias personas, todas conectadas al mercado, habían desaparecido tras comprar objetos antiguos. Uno de ellos, un hombre llamado José Ramírez, había comprado un reloj de bolsillo de plata en 1924, y poco después, sus vecinos lo escucharon gritar en la noche, diciendo que el tiempo lo estaba persiguiendo. Nunca lo encontraron. Cada nueva pieza de información era como una piedra en mi pecho, haciéndome más difícil respirar, pero no podía parar. Era como si el reloj quisiera que supiera, como si estuviera guiándome hacia algo. Esa noche, de regreso en mi departamento, el reloj comenzó a comportarse de nuevo. Lo había dejado en la mesa, pero cuando me senté a comer, la tapa se abrió sola, con un clic que resonó en el silencio. El tic-tac era más rápido, casi frenético, y el murmullo volvió, más claro ahora: mío. Tiempo, devuélvelo. Cerré la tapa con las manos temblando, pero el murmullo no se detuvo. Me fui a la cama, agotado, y esa noche soñé con Antonio Estrada. Estaba en una tienda oscura, con paredes cubiertas de relojes que tic-tacaban al unísono, como un coro. Antonio estaba frente a un banco de trabajo, con las manos ensangrentadas, ajustando un reloj de bolsillo que brillaba con una luz extraña. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas, y murmuraba palabras que no entendía. Algo en latín, quizás. Una figura sombría estaba detrás de él, alta, sin rostro, con manos que parecían hechas de humo. Antonio levantó la mirada directamente hacia mí y dijo: no lo guardes. No lo destruyas, devuélvelo. Desperté con un grito, cubierto de sudor, con el reloj en mi mano, aunque juraría que lo había dejado en la mesa. La tapa estaba abierta, y un nuevo rayón cruzaba el vidrio, como una advertencia. Los días siguientes fueron una obsesión. Regresé a la biblioteca, buscando más sobre Antonio, sobre el lugar donde el tiempo no pasa que mencionaba la nota. Don Rafael me dio un mapa antiguo de Guadalajara, señalando la ubicación de la tienda de Antonio, ahora abandonada. Si quieres respuestas, empieza allí, dijo, pero su voz tenía un tono de advertencia. También encontré un libro escondido en un rincón de la biblioteca sobre leyendas locales. Una página hablaba de un lugar sin tiempo, un edificio donde los relojes se detenían, donde las sombras no seguían las leyes del sol. Los rumores lo conectaban con pactos oscuros, con objetos que atrapaban almas. Mi mente giraba, atrapada entre el miedo y la necesidad de saber. Hablé con doña Clara, mi vecina, aunque me costó admitir lo que estaba pasando. Ella escuchó en silencio, con su rosario en la mano, y dijo: Javier, hay cosas que no pertenecen a este mundo. Si ese reloj te está hablando, no es Antonio An, es algo que lo usa. Me contó una historia de su pueblo, sobre una mujer que compró un espejo antiguo y comenzó a ver rostros que no eran el suyo. Lo rompió, dijo, y los rostros no se fueron. Sus palabras me dejaron más perdido que antes, pero también más decidido. No podía seguir viviendo así, con el reloj controlando mi vida. Cada noche los sueños con Antonio se volvían más vívidos. Lo veía trabajando, llorando, gritando,
siempre con esa figura sombría detrás de él. En uno de los sueños, me dio una caja de madera con el mismo patrón floral del reloj, diciendo, aquí es donde pertenece. Despertaba con el tic-tac resonando en mi cabeza, y el reloj siempre estaba más cerca, como si se moviera solo. Una vez, lo encontré en mi almohada, abierto, con la manecilla girando al revés. No podía seguir negándolo. El reloj no era solo un objeto, era una puerta, y yo la había abierto. Decidí que tenía que hablar con Miguel, mi amigo sacerdote, pero antes necesitaba más respuestas. Fui al Mercado Libertad una última vez, buscando a la anciana del pañuelo negro. No la encontré, pero un vendedor de libros usados, un hombre con una cicatriz en la mejilla, me miró con ojos que parecían saber demasiado. Si compraste algo que no debías, dijo sin que yo le contara nada, devuélvelo al lugar donde lo encontraste. Pero no será fácil. Sus palabras eran un eco de la nota de los sueños, de todo lo que estaba descubriendo. Sabía que el próximo paso era la tienda de Antonio, pero el miedo me detenía. ¿Y si no podía devolverlo? ¿Y si lo que estaba detrás del reloj no me dejaba ir? No podía seguir así. El reloj me estaba consumiendo, quitándome el sueño, la paz, la cordura. Después de lo que descubrí sobre Antonio Estrada, supe que necesitaba ayuda, alguien que entendiera lo que estaba más allá de la lógica. Miguel, mi amigo de la infancia, ahora sacerdote. Pensé que él podría salvarme, pero lo que pasó en esa iglesia me hizo darme cuenta de que algunas cosas no pueden salvarse. Había pasado una semana desde que compré el reloj en el Mercado Libertad, pero parecía una eternidad. Mi vida se había reducido a un ciclo de miedo y obsesión. Los murmullos en la noche, los mensajes en el espejo, los sueños de Antonio Estrada con sus manos ensangrentadas, la nota que decía devuélvelo al lugar donde el tiempo no pasa. Todo me empujaba hacia un borde del que no sabía cómo retroceder. Mi departamento ya no era un hogar, era una jaula donde el tic-tac del reloj llenaba cada rincón, incluso cuando lo guardaba en un cajón o lo dejaba en otra habitación. Había intentado tirarlo, ignorarlo, destruirlo, pero siempre volvía, como si tuviera una voluntad propia. Las palabras de don Rafael, el historiador, resonaban en mi cabeza en los objetos, como ese no descansan. Y las de doña Clara, mi vecina, es algo que usa a Antonio. No sabía qué creer, pero sabía que no podía enfrentarlo solo. Miguel era mi última esperanza. Lo conocía desde que éramos niños en Mexicalcingo, cuando corríamos por las calles jugando fútbol con una pelota desinflada, o nos escondíamos en los callejones para asustar a los vecinos. Miguel siempre fue el más serio de los dos, el que rezaba antes de comer, el que ayudaba a su madre a llevar flores a la iglesia los domingos. Yo me burlaba de él diciendo que era demasiado santo, pero en el fondo admiraba su calma, su certeza de que había algo más grande que nosotros. Cuando me di yo, a los 18 años, que quería ser sacerdote, no me sorprendió. Ahora, con 30 años, era párroco en una iglesia pequeña en Tlaquepaque, a las afueras de Guadalajara. No lo había visto en meses, pero cuando las cosas con el reloj se salieron de control, su nombre fue lo primero que vino a mi mente. Lo llamé esa mañana, con las manos temblando, sentado en el sofá de mi departamento, mirando el reloj que había dejado en la mesa de la cocina, como si fuera a moverse solo. Miguel, dije cuando contestó, tratando de mantener la voz firme, necesito tu ayuda. Ana, algo está pasando, algo, no sé cómo explicarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento, temí que se riera o me dijera que estaba exagerando. Pero su voz, calma pero seria, respondió, cuéntame todo, Javier. Desde el principio. Le conté lo del Mercado Libertad, la anciana del pañuelo negro, el grito en la noche, los mensajes en el espejo, la nota de Anne, lo que descubrí sobre Antonio Estrada. Omití los sueños, porque decirlos en voz alta los hacía demasiado reales. Cuando terminé, hubo otro silencio, más largo esta vez. Trae el reloj, dijo finalmente. Ven a la iglesia ahora mismo y Javier, no lo toques más de lo necesario. Colgó, y me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar el tic-tac del reloj. Era media tarde cuando salí del departamento, con el reloj en mi mochila, envuelto en una camiseta vieja, como si eso pudiera contener lo que fuera que estaba dentro. Las calles de Guadalajara estaban llenas de vida, vendedores ambulantes, ofreciendo elotes, niños corriendo con globos, el sonido de una banda tocando en la distancia, pero todo se sentía lejano, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Tomé un autobús hacia Tlaquepaque,
sentado al fondo, con la mochila en el regazo, sintiendo el tic-tac del reloj a través de la tela. Cada bache en la carretera hacía que mi estómago se apretara, como si el reloj estuviera protestando. Cuando bajé, el sol ya estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranja y morado, con nubes que parecían sangre derramada. La iglesia de Miguel estaba al final de una calle empedrada, un edificio antiguo con una fachada de piedra desgastada, vitrales que brillaban como ojos y un campanario que sonaba con un eco grave. La puerta principal estaba abierta, y el olor a incienso y cera quemada me golpeó cuando entré. El interior era fresco, un alivio del calor de la calle, pero el silencio era pesado, roto solo por el crujido de los bancos de madera y el murmullo de una mujer rezando en un rincón. Miguel estaba al fondo cerca del altar organizando velas y un libro que parecía una Biblia. Llevaba una camisa negra con el cuello clerical, y su rostro, aunque familiar, parecía más serio de lo que recordaba. Cuando me vio, dejó lo que estaba haciendo y se acercó, con una mirada que mezclaba preocupación y determinación. «Javier», dijo, poniendo una mano en mi hombro, «¿trajiste el reloj?». Asentí, abriendo la mochila y sacando el bulto envuelto. No lo desenvolví. No quería tocarlo. Miguel frunció el ceño, pero no dijo nada. «Ven conmigo», dijo, guiándome hacia una puerta lateral que llevaba a una sala pequeña en la parte trasera de la iglesia. La sala era austera, con paredes de adobe blanqueadas y un suelo de baldosas gastadas. En el centro había una mesa cubierta con un paño blanco, una Biblia abierta, una cruz de madera, una botella de agua bendita y una vela encendida que temblaba con la corriente de aire. Una ventana alta dejaba entrar la luz del crepúsculo, proyectando sombras largas que parecían moverse solas. Miguel cerró la puerta, y el sonido del cerrojo me hizo estremecer. «Siéntate», dijo, señalando una silla junto a la mesa. Me senté, con la mochila en el regazo, sintiendo el reloj como un peso vivo. Miguel se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, mirándome fijamente. «Cuéntame todo otra vez», dijo. «Cada detalle, Javier. No omites nada». Le conté todo, esta vez incluyendo los sueños de Antonio Estrada, trabajando en su tienda, la figura sombría detrás de él, la caja con el patrón floral, las palabras que resonaban en mi cabeza. Mientras hablaba, Miguel escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más tenso. Cuando terminé, tomó la mochila, la abrió y sacó el reloj, aún envuelto, lo colocó en la mesa, con cuidado, como si fuera una bomba. «Esto no es solo un objeto», dijo, con una voz baja, casi un susurro. «Hay algo atrapado en él, algo que no pertenece a este mundo». Sus palabras me helaron la sangre. Quise preguntarle qué quería decir, pero no pude hablar. Miguel abrió el paño, revelando el reloj, y la luz de la vela reflejó en la tapa de plata, haciendo que los detalles florales parecieran moverse. El tic-tac era más fuerte ahora, resonando en la sala como un tambor. Miguel tomó la botella de agua bendita y la cruz, comenzando a rezar en latín, con una voz firme pero temblorosa. «In nomen Patris, et Filii, et Spiritus Sancti». Asperjó agua bendita sobre el reloj, y el tic-tac se volvió más rápido, casi frenético, como si estuviera enojado. La vela en la mesa comenzó a parpadear, aunque no había corriente de aire, y las sombras en las paredes parecieron alargarse, retorcerse como si estuvieran vivas. «Javier, quédate quieto», dijo Miguel, sin dejar de rezar. Pero no podía moverme, no podía apartar los ojos del reloj. El murmullo volvió, más claro ahora, una voz que no era humana, diciendo: «A mí un tiempo no puedes». Sentí un frío que no explicaba, como si el aire se hubiera solidificado a mi alrededor. La vela se apagó de repente, dejando la sala en penumbra, iluminada solo por la luz del crepúsculo que entraba por la ventana. Entonces, lo vi. En la esquina de la sala, donde las sombras eran más densas, una figura comenzó a tomar forma. Era alta, más alta que un hombre, con contornos difusos, como si estuviera hecha de humo. No tenía rostro, pero sentía sus ojos, o lo que fuera que tuviera en su lugar, fijos en mí. El tic-tac del reloj era ensordecedor ahora, y la voz en mi cabeza gritó: no puedes devolverme. Yo soy el tiempo». Grité, retrocediendo, derribando la silla. Miguel dejó caer la cruz, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la esquina. «Javier, no te muevas», gritó, pero no podía escucharlo. La figura avanzó, no caminando, sino deslizándose, como si el suelo no existiera para ella. El aire se volvió más pesado, de fácil de respirar,
y el reloj comenzó a vibrar en la mesa, con la tapa abriéndose y cerrándose sola. Miguel retomó el rezo, más fuerte ahora, sosteniendo la Biblia como un escudo. Esoxizuchi omnis spiritus immungi, gritó, rociando más agua bendita. El reloj dejó de vibrar, pero la figura no retrocedió. Se detuvo frente a la mesa, y por un momento pensé que podía ver un rostro en la oscuridad no humano, sino algo antiguo, algo que no debía estar allí. La voz en mi cabeza cambió. Ya no era un grito, sino un susurro, frío y claro. Tú lo trajiste, tú lo pagarás. Agarré la mochila con la intención de correr, pero mis piernas no respondían. Miguel me tomó del brazo, jalándome hacia la puerta. «Tenemos que irnos», gritó, y juntos corrimos hacia la iglesia principal, dejando el reloj en la mesa. El silencio de la iglesia era ensordecedor después del caos de la sala. Me dejé caer en un banco, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Miguel estaba a mi lado, respirando con dificultad, con el rostro pálido. «Eso no era un espíritu», dijo, mirando hacia la puerta cerrada de la sala. «Era algo más, algo que no debería estar aquí». Le pregunté qué quería decir, pero negó con la cabeza. «He visto cosas, Javier, en esta iglesia, en otros lugares, pero esto es diferente», me contó, con la voz temblando, de un caso años atrás, cuando una mujer trajo un rosario que había comprado en un mercado. Durante un ritual, escucharon risas que no venían de nadie, y la mujer desapareció días después, dejando el rosario atrás. «No podemos destruir el reloj», dijo, «no aquí. Hay que devolverlo, como dice la nota». Regresamos a la sala, con Miguel sosteniendo la cruz y yo siguiendo como un niño asustado. El reloj seguía en la mesa, pero la tapa estaba cerrada, y el tic-tac era lento, como si nada hubiera pasado. La figura había desaparecido, pero el aire seguía pesado, como si nos estuviera observando. Miguel envolvió el reloj en el paño y me lo entregó. «No lo guardes en tu casa», dijo. «Llévalo al lugar donde pertenece, donde sea que esté ese lugar sin tiempo. Why, Javier, no vuelvas a esta iglesia hasta que esto termine». Sus palabras eran una despedida, no solo de la iglesia, sino de la amistad que habíamos tenido. Vi en sus ojos que tenía miedo no solo por Emé, sino por él mismo. Salí de la iglesia al anochecer, con el reloj en la mochila, sintiendo su peso como una cadena. Las calles de Tlaquepaque estaban tranquilas, con el sonido de un acordeón tocando en la distancia, pero cada sombra parecía una amenaza. En el autobús de regreso mantuve la mochila en mi regazo, con las manos apretadas, rezando, algo que no había hecho desde la muerte de mi madre. Pero las palabras de la figura seguían en mi cabeza. «Tú lo trajiste, tú lo pagarás». Sabía que no podía seguir corriendo. La nota de Antonio, los sueños, las palabras de don Rafael, todo apuntaba a un lugar en la tienda abandonada de Antonio Estrada. Pero después de lo que pasó en la iglesia, el miedo era más fuerte que nunca. ¿Y si devolver el reloj no era suficiente? ¿Y si lo que estaba detrás de él no me dejaba ir? Después de lo que pasó en la iglesia con Miguel, supe que no había vuelta atrás. El reloj no era solo un objeto, ni siquiera una maldición. Era una puerta a algo que me había elegido. Y si no la cerraba, nunca estaría libre. La nota de Antonio Estrada, los sueños, las palabras en el espejo, todo apuntaba a un lugar en la tienda donde el reloj fue creado. Pero regresar allí significaba enfrentar algo que no estaba seguro de poder sobrevivir. No podía seguir viviendo con el reloj. Había invadido mi vida, mi mente, mi alma. Los murmullos en la noche, los mensajes en el espejo, la figura sombría en la iglesia, los sueños de Antonio Estrada con sus manos ensangrentadas. Todo era una cadena que me ataba a algo que no entendía, pero que sabía que tenía que detener. La experiencia en la iglesia con Miguel me dejó claro que no podía destruir el reloj, ni ignorarlo, ni buscar ayuda divina. La nota que encontré dentro del reloj: «No lo guardes, no lo destruyas, devuélvelo al lugar donde el tiempo no pasa, Aniane». Era mi única pista, y don Rafael, el historiador, había señalado un lugar en un mapa antiguo, a la tienda de Antonio Estrada, cerca de la Plaza de Armas, abandonada desde su muerte en 1923. Pero la idea de ir allí me llenaba de un terror que no podía explicar. ¿Y si devolver el reloj no era suficiente? ¿Y si lo que estaba detrás de él, esa figura sin rostro que vi en la iglesia Nomi de Jabair? Pasé días debatiendo, atrapado entre el miedo y la necesidad de terminar con esto. Mi departamento se había convertido en una prisión. El tic-tac del reloj, incluso cuando lo guardaba en un cajón,
resonaba en cada rincón. Las sombras parecían moverse solas, y a veces, en el silencio de la noche, escuchaba pasos lentos y deliberados, como si alguien caminara por el pasillo. No dormía, apenas comía, y en el taller mis compañeros como Pedro me miraban con preocupación, preguntando si estaba enfermo. No podía contarles la verdad. ¿Cómo explicas que un reloj te está persiguiendo, que algo que no ves te observa desde las sombras? Pero cada noche los sueños con Antonio se volvían más intensos. Lo veía en su tienda, trabajando en el reloj, con lágrimas corriendo por su rostro, murmurando: lo hice por ella, lo hice por Elena. Y siempre, detrás de él, esa figura sombría, alta y sin rostro, extendiendo una mano que parecía hecha de humo. En uno de los sueños, Antonio me miró directamente, con ojos que no eran humanos, y dijo: devuélvelo, o serás mío. Desperté con el reloj en mi mano, aunque lo había dejado en la cocina, y supe que no podía esperar más. Era una noche de septiembre, con el aire pesado y un cielo sin estrellas, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Metí el reloj en mi mochila, envuelto en una tela vieja, y salí del departamento sin mirar atrás. Las calles de Guadalajara estaban tranquilas, salvo por el sonido ocasional de un coche o el ladrido de un perro en la distancia. Caminé hacia el centro, hacia la plaza de armas, con la mochila pesando en mi hombro, el tic-tac del reloj resonando como un latido. La tienda de Antonio, según el mapa de don Rafael, estaba en la calle Corregidora, una vía estrecha llena de edificios antiguos que parecían guardar secretos. Cuando Lig la reconocí de inmediato, era un edificio pequeño de 2 pisos, con una fachada de adobe desmoronándose y ventanas tapiadas con tablas podridas. Un letrero desvaído apenas legible decían Relojería Estrada. El aire alrededor de la tienda era diferente, más frío, más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Me quedé frente a la puerta, una plancha de madera astillada con un candado oxidado, sintiendo un nudo en el estómago. Todo en mí gritaba que me diera la vuelta, que corriera, que olvidara el reloj. Pero las palabras de la nota, de Miguel, de Antonio en mis sueños, me empujaban hacia adelante. Saqué una linterna de la mochila y forcé la puerta, que cedió con un crujido que resonó en la calle vacía. El interior olía a moho y polvo, con un leve toque metálico, como sangre vieja. El haz de la linterna iluminó un espacio pequeño, lleno de escombros en estantes rotos, vidrios esparcidos, relojes antiguos destrozados en el suelo. Pero en el centro, intacto, había un banco de trabajo, cubierto de herramientas oxidadas y engranajes que brillaban bajo la luz, como si alguien los hubiera usado ayer. El tic-tac del reloj en mi mochila se volvió más fuerte, más rápido, como si estuviera emocionado de estar allí. Saqué el reloj, con las manos temblando, y lo coloqué en el banco de trabajo. La tapa se abrió sola, con un clic que resonó en el silencio, y el tic-tac llenó la tienda, mezclándose con un murmullo bajo, como el que había escuchado en mi departamento. Mío, tiempo, devuélvelo. Cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración, pero el aire era pesado, difícil de inhalar. Entonces lo vi en una esquina del banco, medio escondida bajo un paño cubierto de polvo. Había una caja de madera con el mismo patrón floral grabado en el reloj. Era idéntica a la que había visto en mis sueños, la que Antonio me mostró. La tomé con cuidado, sintiendo su peso frío, y la abrí. Dentro había un espacio vacío, del tamaño exacto del reloj, como si hubiera sido hecha para él. Devuélvelo al lugar donde el tiempo no pasa, murmuré, recordando la nota. Tenía que ser el lugar. Coloqué el reloj en la caja, con las manos temblando, y cerré la tapa. El tic-tac se detuvo, y por un momento, el silencio fue absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Pensé que había terminado, que había cerrado la puerta que abrí al comprar el reloj. Pero entonces, el suelo tembló, un movimiento leve pero inconfundible, como si la tierra estuviera respirando. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, alargándose, retorciéndose, como si estuvieran vivas. El murmullo volvió, más fuerte, no una voz, sino muchas, hablando al mismo tiempo, en un idioma que no entendía, pero que me llenaba de terror. Me giré hacia la puerta dispuesto a correr, pero estaba cerrada, aunque juraría que la había dejado abierta. Golpeé la madera, gritando, pero no se movía. La linterna parpadeó, y por un momento, vi una figura reflejada en un espejo roto en la pared. Era alta, sin rostro, con manos que parecían hechas de humo, la misma que vi en la iglesia.
No puedes devolverme, dijo una voz en mi cabeza fría y clara, como un cuchillo. Tú lo trajiste. Tú eres mío. El aire se volvió más denso, como si estuviera bajo el agua, y la caja en el banco comenzó a vibrar, con golpes desde dentro, como si el reloj quisiera salir. Caí de rodillas con las manos en los oídos, tratando de bloquear la voz, las voces, el tic-tac que había vuelto más fuerte que nunca. Entonces, recordé a mi madre, rezando el rosario en nuestra casa en Mexicalcingo, con una vela encendida frente a la Virgen de Guadalupe. No era religioso, no como ella, pero en ese momento recé con palabras torpes, pidiendo fuerza, protección, cualquier cosa que me sacara de allí. La caja dejó de vibrar, y el tic-tac se ralentizó, como si estuviera perdiendo fuerza. La figura en el espejo retrocedió, disolviéndose en la oscuridad, y la puerta se abrió con un crujido. Agarré la linterna dejando la caja en el banco, y corrí hacia la calle, sin mirar atrás. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, y seguí corriendo, con el corazón en la garganta, hasta que llegué a la plaza de armas, donde las luces y el sonido de la ciudad me trajeron de vuelta a la realidad. Me dejé caer en una banca, jadeando, con las manos temblando. La mochila estaba vacía. El reloj estaba en la caja, en la tienda, donde pertenecía, pero no sentía alivio. Las palabras de la figura seguían en mi cabeza: tú eres mío. Miré mis manos esperando ver algo, una marca, una prueba de lo que había pasado, pero no había nada. La ciudad seguía su ritmo, con parejas caminando, niños riendo, un mariachi tocando en la distancia. Pero para mí, nada era igual. Había cerrado la puerta, pero sentía que algo se había quedado conmigo, algo que no podía ver pero que estaba allí, esperando. Cuando regresé a mi departamento, el silencio era diferente, más ligero, pero no confiaba en él. Revisé cada rincón, esperando encontrar el reloj, pero no estaba. Por primera vez en días, dormí, aunque los sueños con Antonio no se fueron. Lo veía en su tienda, sonriendo, con la caja en las manos, diciendo: lo hiciste. Pero detrás de él la figura sombría seguía allí, observándome, como si estuviera esperando su momento. Intenté volver a mi vida, pero los relojes se detenían. La radio emitía ruidos como voces, y las sombras aparecían en el rabillo del ojo. Miguel dijo: tocaste algo que no pertenece a este mundo. Ahora sabe quién eres. Nunca más compré nada usado, pero el tic-tac aún resuena a veces. No sé qué era ese reloj. No sé si era Antonio o algo que lo usó, pero sé que me encontró porque lo compré. Y ahora, mientras escuchas esto, piensa en ese objeto usado en tu casa, el que compraste por impulso. ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes quién lo tocó antes que tú? O peor, ¿sabes qué trajo consigo? Comenta aquí abajo. ¿Has tenido una experiencia con algo usado que no explicas? Y suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor.